Continuamos con los trabajos que convoca este seminario, Diálogos por la Justicia Abierta. Vamos directamente a la mesa número 7, Transparencia y Protección de Datos Personales. ¿Qué retos enfrentan las instituciones? Nos acompaña la asesora de la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la maestra Natalia Calero Sánchez. Asimismo, agradecemos la presencia de quien es socio de la Lantia Consultores, doctor Eduardo Guerrero Gutiérrez. Nos acompaña del Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, el magistrado Carlos Alfredo Soto Morales. Es un honor y un placer presentar a todas y a todos ustedes, por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Para moderar esta mesa se encuentra con nosotros, por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México, la consejera Gabriela Williams Salazar. Antes de cederle el uso de la voz a la moderadora de esta mesa, me permito dar lectura a una breve semblanza. Y Gabriela Williams Salazar es licenciada en Derecho y Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad del Valle de México, respectivamente. Cuenta con la especialidad de Justicia Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como estudios de maestría en Administración Pública en el Tecnológico de Monterrey. También cuenta con diversos diplomados, cursos en materia de derechos humanos y de género electoral y análisis político, temas en los que ha colaborado con diversas revistas y diarios nacionales. En el ámbito profesional se ha desempeñado como asesora en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y coordinadora de asesores en el Instituto Electoral del Distrito Federal, además de la Auditoría Superior de la Federación. En su carácter de especialista de género, ha sido invitada por la Organización Electoral de Colombia y CAPEL para participar como observadora internacional en los comicios electorales de autoridades locales, esto en 2015. Además, es presidenta de las comisiones de vinculación con organismos externos, así como la provisional de seguimiento para la promoción de la igualdad de género y los derechos humanos. Finalmente, es presidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales y integrante, además, de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. Señora moderadora, tiene usted el uso de la voz. Muchísimas gracias, Lucy. En primer lugar, pues quisiera agradecer la grata invitación que me dio la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sobre todo en la organización de este panel, que es Transparencia y Protección de Datos Personales, qué retos enfrentan las instituciones. Con respecto a esto, pues me gustaría dar el uso de la voz a Natalia Calero Sánchez. Ella es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es maestra tanto en negociaciones estratégicas por la Universidad de París como en gestión pública por el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Ha laborado en distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en donde ha trabajado temas relacionados con el derecho de acceso a la información, transparencia, los derechos de los migrantes, así como el derecho a la identidad y género. Fue parte del grupo redactor de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el 4 de mayo de 2015. Actualmente es asesora de la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchísimas gracias, maestra. Al contrario, muchísimas gracias. Agradezco la invitación del Tribunal Electoral para estar aquí hablando hoy de estos temas. Me voy a tomar voy a empezar para tratar de ajustar el tiempo lo más posible. El tema de la mesa es bastante ambicioso. Primero, decir cuáles son los retos de transparencia y de protección de datos personales de las instituciones. Me parece que es bastante ambicioso por el tamaño de ambos temas. Entonces, va a ser una presentación bastante general con los puntos que yo considero que son principales, con la advertencia de que son dos temas si en algún momento se cruzan, sí son dos temas completamente diferentes y que hay que tratar con respectiva responsabilidad cada uno de ellos. Primero tendría que decir que creo que el gran reto para las instituciones, y siendo una servidora pública prácticamente toda mi carrera, es entender lo que significa realmente la transparencia, entender que las instituciones no son dueñas de la información que producen. Y esto tiene
como base entender para qué sirve la transparencia y, a fin de cuentas, es, por un lado, la rendición de cuentas y qué entendemos por rendición de cuentas y cómo utilizamos la información que producen las instituciones para rendir efectivamente cuentas. Y por el otro lado, el derecho de acceso a la información. Y esto es cómo las instituciones se asumen garantes de este derecho, que es un derecho humano, que está consagrado en el artículo 6 constitucional. Entonces, en primer lugar, por un lado, esto que les comentaba de cuando se hace información, aquí tenemos además que partir del hecho que la Administración Pública Federal es quien lleva ventaja sobre los otros poderes y sobre los órganos autónomos constitucionales y sobre, digamos, las instituciones estatales y municipales sobre este tema. Esto se debe, digamos, a que a partir de 2003 la existencia del IFAI permitió que se desarrollara con mucha mayor profundidad este tema. Y si bien es cierto que aún tenemos muchas áreas de oportunidad, creo que para el Poder Legislativo, primero federal, y para el Poder Judicial, es indispensable entender cuál es la obligación de la transparencia. Esta idea de que los documentos que tenemos en nuestra computadora, los servidores públicos, nos pertenecen, es absolutamente errónea. Esta idea de que y viene, digamos, el trasfondo también de esto es la idea de que tenemos como servidores públicos que documentar nuestro quehacer diario. Entonces, esta idea de que los servidores públicos estamos sujetos simplemente por el manual administrativo o el reglamento interior y que hacemos nuestra chamba día a día sin documentarla, y esto no implica crear burocráticamente una serie de archivos, sino dejar, digamos, palpable cuál es nuestra función a través de documentos que podamos hacer, además, públicos, porque solo existen algunas causas muy específicas, y ese tema lo voy a tratar un poco más adelante, sobre información clasificada, que los servidores públicos tenemos esta tentación inmensa de estar clasificando información como reservada por un temor a justamente rendir cuentas. Entonces, eso por un lado. Por el otro, el sentirnos, las instituciones, verdaderamente envolvernos como los garantes del derecho de acceso a la información. Yo sé que en primera instancia me dirán, bueno, pues eso él está reservado según el artículo 6 constitucional, tras la reforma de 2014, a la ahora INAI, Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Datos Personales. Pues no es así, porque si nosotros entendemos que el derecho de acceso a la información es un derecho humano de toda persona, no ciudadano, señores, y que nada más no nos interesa saber quién es, porque esa es otra de las críticas que yo he escuchado todo el tiempo como servidores públicos, de, bueno, ¿y esto para qué lo quieres saber? No nos interesa. No nos interesa para qué lo quieres saber, porque tiene el derecho de saberlo cualquier persona. Entonces, sin esta idea de que nosotros tenemos que ser garantes del derecho de acceso a la información y que todo mundo tiene el derecho humano de pedirlo y de tener acceso a esa información, ya empezamos a cambiar el discurso a un discurso también de derechos humanos relacionados con la transparencia. ¿Y para qué nos sirve? No podemos tener un momento más claro respecto de, bueno, ya somos transparentes y ahora tenemos información. Cosas que antes no se pensaban, y pregúntenle a Sergio Aguayo si pudo saber alguna vez cuánto ganaba el presidente en los 80, ya no tenemos este tipo de problemas. Ya, por ejemplo, sabemos todo el desvío de fondos de los que han hecho algunos gobernadores. Y ahora muy bien, ya tenemos la información ahí, ahora, ¿cómo podemos utilizar esa información de manera tal que tenga un impacto el mal uso que se dio en este ejemplo, por ejemplo, de Duarte, de recursos, de los Duartes, de recursos? Entonces digamos, la transparencia, el acceso a la información es un primer paso para la verdadera rendición de cuentas. Muy bien, así utilicé los recursos, así estoy haciéndolo y lo hago adecuadamente. Por ejemplo, otro caso es todo lo que se gasta en publicidad, por ejemplo, gubernamental, ¿no? ¿Cuál es el impacto que tiene ese dinero gastado? ¿Ese dinero gastado en eso realmente es eficiente? Entonces, vamos más allá del simple acceso a la información y de la simple transparencia para poderlo transformar en una verdadera rendición de cuentas. Ahora, tenemos una nueva ley, es nueva de 2015, que es una ley general de transparencia. Esto implica grandes retos para todas las instituciones, ¿no? Ya había yo mencionado que la Administración Pública Federal llevaba ventaja gracias al Instituto Federal, entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública,
el IFAI, en donde se presenta esta ley general, presenta grandes retos, sobre todo para los estados y para los municipios, ¿no? Quizás es un buen momento para repensar el federalismo, si hay todavía quien cree realmente en él después de toda la oleada de reformas que hemos tenido nacionales. Pero digamos, es importante ya bajar esto a cómo lo hacen los estados y cómo lo hacen los municipios. Por un lado, el gran reto que tienen es, nos dirán ellos, por un lado los recursos. No es lo mismo si estamos hablando de un municipio en una zona urbana del norte del país que uno en la Sierra de Guerrero, ¿no? Esto por los recursos y por todas las obligaciones de transparencia cuando uno revisa la Ley General de Transparencia, hablando de las obligaciones específicas, ¿no? Entonces, digamos, tendríamos que ser capaces de dar lugar a esta ley, de que se aplique correctamente, entendiendo las diferencias entre los municipios. Esto por un lado. Y por el otro, insisto en esta materia, y ahora entro a otro tema que quería, no se puede entender la transparencia y la rendición de cuentas como un aislado. Esto es parte indispensable del Sistema Nacional Anticorrupción, que va de la mano, además, con todo lo que es archivo. Entonces, si nosotros desde un principio de las instituciones no enfrentamos adecuadamente este reto de documentar las acciones de manera adecuada, insisto, no se trata de burocráticamente realizar una serie de archivos ininteligibles, Dios mío, sino, digamos, entender esto como parte del Sistema Nacional Anticorrupción junto con lo de archivos. Si no lo entendemos así, no vamos a poder las instituciones enfrentar estos retos. Por último, insisto en el tema de la información reservada, esta tentación absoluta que tenemos todos los servidores públicos para eso es seguridad nacional. Entonces, y la importancia, además, ahorita, después de la existencia del recurso de revisión en materia de seguridad nacional que puede interponer el Consejero Jurídico Federal y de cómo la Corte va a interpretar seguridad nacional. Eso es algo que creo que deberíamos estar pendientes y que nos debería preocupar, porque tendemos los servidores públicos hacia el conservadurismo y hacia cerrar la información en lugar de abrirla y de verla como una cuestión, insisto, de derechos humanos. Eso por un lado, digamos, los retos de la transparencia rápidamente. Y por el otro lado, respecto a la protección de datos personales, primero entender las instituciones que somos protectores de los datos personales. Digamos, desde las instituciones, desde el gobierno se había visto a los datos personales como una limitante para el acceso a la información. Después de la reforma al artículo 16 constitucional, que entra todo la regulación, digamos, de los datos personales en posesión de particulares, se crea todo el proceso ARCO, un procedimiento con el que no estamos familiarizados dentro de las instituciones. Es decir, esto de acceso, rectificación, de cancelación y oposición de los datos personales, tenemos que llevarlo a las instituciones. Y también que la gente en general comprenda la importancia de los datos personales como una forma de identificarlos. Nosotros, lo decía alguna vez un consejero, damos nuestros datos personales por las rifas de unas chanclas. Somos capaces de decir dónde vivimos, cómo se llaman nuestros hijos, con tal de ganarnos literalmente unas chanclas en un centro comercial. Entonces tenemos que aprender a entender cuál es la importancia de los datos personales y por qué es importante respetarlos. Y ahí yo diría que uno de los grandes temas, dos de los retos, y ya con esto acabo, sería, por un lado, la importancia de integrar este procedimiento para que la gente pueda tener el acceso a sus datos personales de manera adecuada. Y el segundo, el conocimiento por parte, y ahí sí creo que en el Poder Judicial tenemos una gran área de oportunidad, por así decirlo, en testar, por ejemplo, dentro de las resoluciones. No se testan los nombres, y yo les comentaba a mis compañeros, he llegado a ver sentencias de delitos, por delitos sexuales, donde el nombre de la víctima no se testa, pero el número de expediente se testa. Eso es completamente irresponsable por parte de los servidores públicos. Y entender, además, ya como servidores públicos, que nuestro estándar de protección de datos personales es menor que el de cualquier persona que no trabaja en el gobierno, nos guste o no, porque somos personajes públicos y, por ende, hay cuestiones que no deben de ser
no deben de estar sujetas, ¿no? Yo no puedo decir que mi salario es un dato personal porque pues, lo gano del público. Y es la fecha, en 2017, que los invito a ustedes a entrar al portal y tratar de averiguar cuánto gano yo, a ver si pueden averiguarlo, a diferencia de la facilidad que se tiene con otros portales. Entonces, yo dejaría aquí mi participación para más adelante poder discutir y hablar de respuestas en preguntas. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, maestra Calero. Sin duda, las instituciones no son dueñas de la información y mucho menos tendríamos la idea de quedarnos con toda esa información en el gasto de los recursos públicos. Sin duda, bueno, es un gran avance los recursos de revisión, ahora que están ustedes en la Corte, viendo temas como lo son la seguridad pública. E igualmente, la idea de testar nombres dentro de expedientes está muy interesante, pero sobre todo números de expediente. En este sentido, bueno, pues es el turno del maestro Guerrero Gutiérrez, quien es experto en temas de seguridad, transparencia y acceso a la información, así como profesionalización del servicio público. Él es licenciado en Administración Pública por el Colegio de México y asimismo realizó estudios sobre el sistema político y el gobierno mexicano en la Universidad de Delaware. Se graduó como maestro y doctor en Ciencia Política y se especializó en temas de transición democrática y educación política. Durante sus estudios de maestría y doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Chicago, recibió el premio Joseph Cropsey, que otorga el Departamento de Ciencia Política de esa universidad a la mejor tesis de maestría en teoría política. Asimismo, se especializó en el estudio de los gabinetes presidenciales y las bases de la estabilidad política en democracias emergentes, desde una perspectiva comparada. Actualmente, Eduardo trabaja en una investigación doctoral sobre el crimen organizado y violencia en México. Como ensayista y analista, sus trabajos han merecido los siguientes premios: Premio Carlos Pereira, Premio Nacional de Ensayo y Premio de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas en la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados. Por favor, maestro. Gracias. Sin duda tengo ya que actualizar la página de mi consultoría, porque se hizo imagínate, cuando estaba haciendo mi tesis doctoral, que nunca terminé. Entonces yo no soy doctor, yo soy maestro. Y esa lista de premios, etcétera, la verdad ya a mi edad como que son viejos recuerdos. Pero voy a poner ya ahí, voy a enmendar eso porque ya me pasó 2 o 3 veces. Bueno, pues a mí me tocó estar entre el equipo de funcionarios que fundó el IFAI en 2002. Fue un buen grupo y fue un gran reto echar a andar esa institución en aquellos años, un tema nuevo, un tema muy prometedor que felizmente ha avanzado con mucho vigor en México, con mucha fuerza, y que ha hecho suya una nueva generación de funcionarios públicos. Obviamente también el tema de la transparencia tomó por sorpresa a otros funcionarios de otra generación que no estaban acostumbrados a entregar información y que veían además como una molestia, como una carga administrativa estar lidiando con estos temas, ¿no? Pero se ha ido abriendo espacio a la transparencia. Las reformas que ha habido a la ley, felizmente, han sido reformas expansivas que han hecho del derecho algo, pues yo diría, ubicuo dentro de la administración pública, no solamente del Poder Ejecutivo, sino también la administración pública del Congreso y del Poder Judicial. Me traje aquí algunos apuntes sobre el tema del Poder Judicial, que a mí sinceramente me parece el poder que está como un tanto más rezagado en esta materia, y por eso creo que ha sido una gran iniciativa de los magistrados organizar este evento, y ojalá cada año organicen eventos de justicia abierta, de transparencia, y nos tengan cada vez más y mejores noticias de cómo está avanzando el tema, tanto en el tribunal y también en la Suprema Corte y también ahí en el Consejo de la Judicatura,
que hemos tenido ahí unas noticias de un coche con unos montos de dinero ahí muy raro de la judicatura. Y pues sin duda estos temas también de corrupción están ligados con el tema de la transparencia y la rendición de cuentas. Entonces, qué bueno, una buena inyección de transparencia no le cae nada mal al Poder Judicial y sobre todo a los entes federales, ¿no?, que son los que ponen el ejemplo a sus congéneres en las entidades federativas. Bueno, vamos a traer las láminas. Vamos con la primera lámina, por favor. Bueno, en términos generales, el Poder Judicial mexicano ha tenido una postura más restrictiva frente a la transparencia, frente al derecho a la información, que el propio Instituto Nacional de Acceso a la Información. A ver, perdón, creo que empecé con mi lámina 2. Perdón. Adelante, son dos grandes vertientes por las cuales se puede analizar el tema de acceso a la información del Poder Judicial. Está todo el tema, digamos, jurisdiccional de las decisiones, de las sentencias, de los procedimientos y del trabajo, digamos, sustantivo que realizan pues magistrados, ministros, jueces, etcétera. Y por otro lado está el tema de la transparencia administrativa del Poder Judicial, es decir, qué se publica sobre cuánto se gasta, cómo se gasta el presupuesto, con el fin de evitar abusos o usos indebidos de estos recursos. Yo me voy a enfocar, por el poco tiempo que tenemos, en el tema de la transparencia administrativa. Ahora sí, ya pasamos a la segunda. En términos generales, el Poder Judicial ha tenido una postura más restrictiva en la esfera de acceso a la información que el propio INAI. Por ejemplo, en 2016 la Suprema Corte de Justicia advirtió que el INAI debe revisar su criterio tan amplio para hacer pública toda información estadística, lo que supone que las solicitudes referentes a este tipo de información se deberán evaluar caso por caso. Este criterio era de suma importancia, pues contribuía al acceso oportuno a datos con una gran relevancia para demostrar prácticas sistemáticas de corrupción, ineficacia o abuso de autoridad. Eso es algo muy sintomático de México, esta resistencia a estar divulgando estadísticas, porque las estadísticas, justamente como registran acciones a lo largo de un tiempo y con cierto trabajo estadístico, uno puede darse de comportamientos anómalos, de gastos fuera de lugar, etcétera. Muchas veces la información estadística resulta muy riesgosa para quienes tienen miedo de que se detecte algún acto irregular o corrupto. De hecho, las estadísticas muchas veces las entrega el Poder Judicial, pero también los otros poderes en PDFs, no las entregan en bases de datos Excel como debería de ser. Esta práctica poco a poco ha sido modificada para que justamente uno tenga que realizar la labor titánica de capturar toda la información en bases de datos y después hacer un análisis, lo cual claramente obstaculiza, digamos, la transparencia cuando se entrega la información en ese formato de PDF. Siguiente lámina. Ok. Entonces, publicar grandes volúmenes de información sin sistematizar ni facilitar la localización de la información relevante es una práctica recurrente. Se publican de manera completa y actualizada las resoluciones de las Cortes, sentencias y expedientes. Sin embargo, solo usuarios con conocimientos avanzados pueden ubicar la información relevante. De acuerdo al Índice de Accesibilidad a la Información Judicial en Internet, que evalúa los sistemas de acceso a la información pública en ministerios públicos y poderes judiciales, México se ubica en la posición 32 de 34 países evaluados.
Aquí tengo la tabla. Tenemos el orgullo de estar por arriba de Haití y Surinam en esta ocasión. Es la 10ª edición del índice. Es un índice que puede consultarse en internet. Lo publica el Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Por cierto, acá me encontré una encuesta de 2016 del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, según el cual el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la segunda institución con mayor desconfianza en México, con el 56%, lo cual, bueno, es un problema, obviamente, para una institución encargada de validar un proceso electoral, ¿no? Pues bueno, a mí me preocupó, la verdad, el lugar que tenemos en este índice 32 de 34 países. Siguiente lámina, por favor. En los portales de transparencia del Poder Judicial prevalece el uso de un lenguaje técnico. Incluso las sentencias y otros documentos de trascendencia para el público en general carecen de una explicación que permita hacerlos accesibles para usuarios no especializados. El uso del lenguaje altamente técnico encarece la interpretación de la información y limita su consulta y difusión por parte de periodistas y ciudadanos en general, lo que a su vez limita su utilidad como mecanismo de rendición de cuentas. Siguiente lámina. En 2015, bajo el argumento de seguridad física del funcionario, se reservó por 10 años información sobre lugares, montos y ubicaciones en los que se gastaban sus viáticos los magistrados. Aunque días después se revirtió la clasificación, en los portales de transparencia de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral solamente aparecen los montos totales de viáticos y gastos de representación sin desglosar, y en el portal de la Suprema Corte no se publican los gastos de altos funcionarios. Los gastos en viáticos de altos funcionarios son un rubro particularmente sensible por el impacto que genera en la opinión pública la percepción de despilfarro y de que éste se intenta ocultar. La mejor práctica en la materia es la publicación irrestricta y detallada de esta información. El argumento de seguridad, créanme que yo sé un poquito de seguridad, y reservar información sobre gastos de viáticos por el tema de seguridad para un magistrado electoral sí suena un poquito fuera de lugar. Consulté las bases de datos delante a consultores para ver si ha habido una agresión del crimen organizado a algún magistrado electoral y no encontré nada en los últimos años. ¿Perdón? Perdón, y ojalá no haya. Sí. Sí, creo que los Zetas y Cártel Jalisco traen como otros blancos que los magistrados electorales, y tampoco creo que los Zetas anden viendo en dónde comen los magistrados para tener ahí un operativo criminal. Entonces, qué bueno que después se revirtió, pero sí sigue estando oculta y es muy opaca la información de cómo los magistrados gastan sus viáticos. Y bueno, fíjate, usted es magistrado, ¿verdad? Así es. Por eso me preocupó el tema. No es bueno, magistrado, porque a veces son cosas que, digamos, lo único que generan es sospechosismo, ¿no? Esta frase que acuñó Krill hace muchos años. Cosas tan sencillas como decir, pues comió en tal restaurante y se echó un buen steak. Por cierto, aquí tengo otra nota maravillosa que me encontré de otro magistrado que decía que él trabajaba 60 horas a la semana y que desayunaba un sándwich de atún todos los días. Por eso
que este salario era justo porque realmente trabajaba muchísimo y desayunaba sándwiches de atún. También supimos por esta misma declaración del magistrado, por cierto, que tenía un vehículo blindado que le prestaba la Secretaría de Seguridad Pública y que el otro vehículo del tribunal lo usaba su familia, no él, que es un dato perdón, que no aparecía en el portal, el uso de ese vehículo oficial por parte de la familia del magistrado. En fin, continuemos con las láminas. Vamos con la siguiente, por favor. Los salarios y las prestaciones solo se publican perdón, de manera fragmentada y dispersa. En los portales de transparencia, las ligas redirigen a los tabuladores publicados por el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, se excluyen los bonos de riesgo o los bonos de productividad, que solo se publican por separado en otras tablas. Tampoco se detallan prestaciones adicionales como vehículos y personal de apoyo, incluso para uso en actividades familiares y personales, como justamente lo reconoció el magistrado Nava hace algún tiempo. Ya vamos a terminar, vamos con las conclusiones. La siguiente lámina, perfecto. En materia de transparencia judicial, entonces, es necesario incorporar mejores prácticas que garanticen que la información publicada sea accesible y se consulte, a efecto de que la transparencia se incorpore a mecanismos más amplios de rendición de cuentas. En materia de transparencia administrativa, resulta grave que no se publique información que tendría un impacto negativo sobre la reputación de magistrados y altos funcionarios, pero que no corresponde con las causales de reserva previstas en la legislación en materia de transparencia y con los criterios emitidos por el INAI. Fortalecer el compromiso con la transparencia contribuiría a reducir la alta desconfianza que la ciudadanía actualmente tiene en las instituciones del Poder Judicial. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Guerrero. Sin duda una brillante disertación al respecto. Bueno, pues nos queda claro cómo la transparencia judicial y administrativa impacta dentro de nuestros órganos impartidores de justicia y sobre todo, bueno, sale a la luz el lugar 32 en el que ocupa nuestro país sobre el índice en el cual ya tenemos la décima, pues, la décima edición. Y en este sentido, pues también impacta la idea en la cual los argumentos de seguridad son los que primero van para poder reservar algún tipo de información. Esperemos que siga este punto y que no siga impactando. El punto ahora es darle el uso de la voz a Carlos Alfredo Soto Morales, quien actualmente es magistrado del 8º Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional. Ingresó al Poder Judicial de la Federación en abril de 1993, donde se ha desempeñado como oficial judicial, actuario y secretario de Juzgado de Distrito, secretario de Tribunal Colegiado, así como secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, fungió como juez de distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región. Como docente, ha impartido las materias de procesos y procedimientos fiscales, derecho fiscal, derechos humanos, amparo, jurisprudencia, ética judicial y metodología para la solución de problemas jurídicos en diversas universidades y casas de la cultura jurídica en el país, así como en la Escuela Judicial del Instituto de la Judicatura Federal. Magistrado, por favor. Gracias. Buenas tardes. Gracias al Instituto Electoral por la invitación a este evento y a todos los asistentes. Voy a ser muy breve en esta exposición y me centraré en la parte relativa a la protección de datos personales, que como decía la maestra Calero, hay muchos problemas al momento de que nosotros, los órganos jurisdiccionales, es que decimos testando cuando en realidad estamos censurando.
estamos censurando nuestras sentencias y son varios problemas, pero bueno, vamos a iniciar. Todos hemos visto algunas sentencias públicas de la Corte, de los tribunales colegiados o juzgados de distrito, donde por disposiciones administrativas se sustituyen los datos personales por una serie de 10 asteriscos. Al grado que en algunos casos estas sentencias se vuelven inentendibles. Voy a poner algunos solos ejemplos. Una sentencia de un tribunal colegiado, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, o sea, es en una fuente pública. Dice el colegiado: para efectos del cómputo de la extemporaneidad, la demandada recurrente tomó la que, confrontada con la diversa fecha en que se presentó la demanda de nulidad de data asteriscos, que por ello resultaba consentida la referida regla. Lo cierto es que la interlocutoria de asteriscos, la sala regional desestimó ese planteamiento al establecer que el primer acto de aplicación era la resolución impugnada de asteriscos, la cual fue notificada al contribuyente en asteriscos. Y uno piensa, si estos datos personales se hubieran quitado, hubiéramos sabido quién era el actor, quién era el demandado, quién era el quejoso, quién era el tercero interesado. Desde luego no. ¿Y desde cuándo le estamos dando el carácter de datos personales a fechas? ¿No? Esa es una primera cuestión. Otra de tribunal colegiado, ¿no? El 11 de junio de 2004 resolvió dicha reserva, pero al calce de la actuación no constan las firmas del asterisco y del asterisco, denominado asterisco. De lo anterior podemos advertir que 2 personas o tal vez 3 no firmaron una actuación. ¿Qué tan grave es esta omisión? ¿Quiénes no firmaron? ¿Las partes? ¿Las autoridades? No se entiende la sentencia con estas versiones públicas. Por ejemplo, ya en una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, y a lo mejor una cuestión más de fondo, ¿no? En el apartado de autoridades responsables se dice: las siguientes autoridades del Ministerio Público de la Propiedad Industrial son las siguientes autoridades responsables: el subdirector divisional de infracciones administrativas en materia de comercio, el inspector asteriscos y el inspector asteriscos. Y entonces decimos, son servidores públicos, ¿por qué los estamos censurando de las versiones públicas? Y lo que es aún peor, si son servidores públicos y se está combatiendo en un acto de autoridad sus actos como autoridad en un juicio de amparo, no deberíamos de saber si ese inspector al que le atribuyen, yo no sé si fue una inspección, una visita administrativa, una visita domiciliaria o una notificación, por ejemplo, si la llevó mal, no deberíamos nosotros como sociedad saber que ese inspector o que ese actuario que se llama Juan está realizando mal su trabajo, o por el contrario, si se niega el amparo, tendríamos que reconocer que Juan el verificador o que Juan el inspector está haciendo bien su trabajo, ¿no? En una acción de inconstitucionalidad, y aparte habría que también que modular, no es lo mismo una sentencia en un juicio de amparo, por ejemplo, donde a lo mejor son personas físicas las que están promoviendo el juicio de amparo y habrá que proteger los derechos personales con mayor intensidad, a lo mejor que en una acción de inconstitucionalidad donde se tratan temas abstractos, donde en principio no debería de haber datos personales, pero tenemos esta sentencia de la Corte, acción de inconstitucionalidad 10 de 2005, donde transcriben un debate en la Cámara de Senadores y la senadora asteriscos. Pido la palabra, señor presidente. El C, asteriscos, ¿con qué objeto, señora senadora? La senadora, asteriscos, a nombre de la comisión. El CEN, asteriscos, pido la palabra. Total que no se sabe quién está pidiendo la palabra, quién está diciendo que no, si está actuando el presidente y nada, y al final le conceden el uso de la palabra a la señora senadora asteriscos. ¿Por qué le vamos a...? Y aquí viene todavía con mayor razón, ¿no? Estamos hablando ya no solamente de servidores públicos, sino de figuras públicas que, como decía la maestra hace ratito, tienen una intensidad menor de protección de sus datos personales y no hay por qué estarlos. Y es aquí donde digo, es que no estamos testando, estamos censurando. Aquí, en relación a esto de la cuestión, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, en su criterio 6 de 2009, ya dijo que los nombres de los servidores públicos son datos públicos.
Y otro problema muy común en las sentencias también de la Suprema Corte, es una transcripción de un considerando, ¿no? Por acuerdo de 6 de junio, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia ordenó formar y registrar el amparo en revisión bajo el número de expediente asteriscos y determinó procedente a asumir la competencia originaria. ¿Qué dato personal puede tener un número de expediente relativo a una facultad de atracción? Yo no le veo ninguna. Y luego, en la misma sentencia, dice, en la ejecutoria de 14 de julio de 2011, dictada en el expediente varios asteriscos, el pleno de este pleno de la Corte, por mayoría de 7 votos, votó sobre el tema del control constitucional. Otra vez vienen los precedentes de la Suprema Corte censurados. Y luego diría uno, y aparte no hay que tener mucha inteligencia para ver que este expediente asteriscos es el de Rosendo Radilla, ¿no? El famoso es el 912 del 2010, pero bueno, se censura. Y a nota de pie de página citan una sentencia de la Corte Interamericana donde dice, Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso asteriscos, entre paréntesis, asteriscos contra Perú. Sentencia de 24 de noviembre de 2006, serie C, número 158, párrafo 128. En otra sentencia, a nota de pie de página de nuevo, están hablando del tema de mobbing en una sentencia de la Corte y al momento de citar la doctrina en la que se apoyó la Suprema Corte, dice, este término lo señala, asteriscos, y viene el nombre del libro, Mobbing, acoso psicológico en el ámbito laboral, LexisNexis Argentina, 2004, página 5. Varios libros así, censurados el nombre del doctrinario al que están recurriendo. ¿Qué es lo que ha dicho, por ejemplo, el doctor José Roldán Schopp en relación a esta cuestión de estar censurando a diestra y siniestra nuestras sentencias? Él, al referirse al caso, al expediente varios 912 de 2010, al final dice en su artículo que publicó en un blog, como habrán notado, he empleado asteriscos para ocupar el nombre de Rosendo Radilla, quien fue desaparecido durante la Guerra Sucia de los 70s. La resolución de la Suprema Corte así lo hace. La Corte Interamericana, en cambio, no suprime el nombre en la sentencia disponible al público. La paradoja, a un desaparecido se le desaparece el nombre en la resolución nacional más relevantes. La lucha de los familiares de los desaparecidos ha reivindicado siempre la aparición con vida y han luchado contra el olvido. Se han opuesto que sus procedimientos legales como el de la muerte presunta. En sus actos se muestran fotografías y se gritan sus nombres. Entonces podemos ver esta cuestión de estar censurando a diestra y siniestra los datos personales con pretexto de su protección nos está llevando a este tipo de extremos. ¿Por qué se debe? En primer término, yo creo que viene, en principio viene de las disposiciones legales, de la ley. Ese es un problema que viene, yo creo que de la ley, porque desde la ley se le da, por ejemplo, el tratamiento de dato personal a los nombres. Tal vez sería motivo de reflexionar que esta ley, que esto tendría que ser motivo de, se tiene que atemperar, ya sea por la interpretación de los órganos que lo están aplicando, o al momento de aplicar, y con la aplicación de los criterios que se están haciendo. Por ejemplo, siempre todos los datos van a ser personales y en todas las materias. No me queda duda, por ejemplo, que en materia penal siempre tendrá que haber una especial protección a los nombres de las víctimas, ¿no? Sin importar el delito. Y con mayor intensidad en los casos que nos decía la maestra, tratándose de delitos sexuales de las víctimas. Ahí sí no me queda ninguna duda. Y vendría a pensar, ¿y los nombres de los procesados realmente se les tiene que dar esa misma protección? A lo mejor uno diría, en el auto de vinculación a proceso, tal vez sí, para no violar el derecho de presunción de la inocencia, porque todavía no es culpable, pero ya en una sentencia ejecutoriada, donde se dice fulano cometió tal delito, ¿se sigue justificando la protección de los datos personales? Habría que pensar, ¿no? Eso es, por ejemplo, tan solo por decir en materia penal. En materia civil, una cuestión de contratos, ¿realmente se deben de censurar los datos personales de los contratantes? ¿Un incumplimiento de contrato? ¿Un juicio ejecutivo mercantil? Queda la duda. En materia familiar, los casos que involucren menores de edad, por ejemplo, ahí sí no me queda duda que se deben de testar los nombres.
En materia laboral, el nombre del patrón o el nombre del actor, del trabajador, estaría difícil de ver. En materia fiscal, por ejemplo, se justifica que nosotros testemos los nombres de los quejosos. No le convendría a la sociedad saber qué contribuyentes están presentando amparos para controvertir leyes de disposiciones fiscales o créditos fiscales determinados por incumplimiento de sus obligaciones. Habría que checarlo. En materia administrativa, ¿qué pasa con las responsabilidades administrativas de los servidores públicos? Se debe de testar su nombre, con independencia de que hayan sido absueltos o condenados en un procedimiento de responsabilidad administrativa. Y ya para concluir, tenemos ahorita, por ejemplo, en colegiados, en los tribunales colegiados, es una problemática en torno a las discusiones que se dan en las sesiones públicas. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, los tribunales colegiados es imposible que se pusieran en internet o en un canal de televisión como las de la Suprema Corte o los de la Sala Superior. Además, no tendrían quórum, más que, en su caso, los interesados y el pariente de alguno de los magistrados que esté ahí. Pero después alguien podrá decir, a ver, yo ya leí esta sentencia y quiero ver qué se discutió en la sesión. Y ahora tenemos entonces el problema que las sesiones se videograban y se suben a una biblioteca virtual. Y por disposición del propio Consejo se tienen otra vez que proteger los datos personales de los que se den en la sesión. Entonces, si yo estoy hablando en la sesión y digo, en este juicio de amparo, fíjense que está el quejoso Pedrito y la tercero perjudicada o la tercera interesada Juanita, entonces, como ya di un dato personal, el secretario que tiene que hacer la versión pública, entonces tiene que hacer la verdad no he visto cómo le hacen, le ponen silencio, pip, no tengo la menor idea, pero entonces ya estamos censurando inclusive hasta los videos que estamos haciendo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo los magistrados para evitar que se den este tipo de casos? Pues entonces ya no decimos datos personales y a veces hasta nos complicamos nosotros las discusiones, ¿no? Porque estamos hablando, ahora el quejoso. Bueno, y el tercero interesado, ¿no? Ya todos sabemos, pero el problema es cuando ya vienen varios quejosos o vienen terceros interesados, ya no vamos a saber ni de quién estamos hablando y cuando son cantidades ni se diga, ¿no? Es que aquí se es un crédito fiscal por más de, entonces dice uno, pues, digo 5 millones de pesos, pero no estoy diciendo la cantidad exacta, ¿no? 5.635.000. ¿Es dato personal o no dato personal? Si digo más o menos, etcétera. Son cuestiones que se nos van presentando con el día a día y me parece que debemos de tomar en cuenta, más bien tendremos que nosotros como órganos jurisdiccionales poner más atención a esta cuestión de la censura de datos y los asteriscos. Muchísimas gracias. Gracias, magistrado. Pues sí, en verdad nos quedamos con esta reflexión sobre las versiones públicas y cómo la censura realmente pues, puede atentar contra el derecho a la información. Los ejemplos que nos dieron luz de cómo también ha sido pues, utilizada la censura en muchas materias y lo cual dificulta realmente la reflexión al respecto. Ahora es el turno del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, quien estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con maestría en Derecho de Amparo por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores, maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad del Valle de Toluca, especialización judicial por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y obtuvo el grado de doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Tepantlatl. Se ha desempeñado en la administración pública y la docencia en la función jurisdiccional, ingresó al Poder Judicial de la Federación en abril de 1991. Ha ocupado los cargos de secretario de diversos tribunales colegiados de circuito y como secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así pues, también ha sido juez de distrito y magistrado de circuito ratificado, ambos mediante examen de oposición. Actualmente es magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y designado por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Por favor, magistrado. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. A nombre de la Sala Superior, le doy las gracias a la maestra Calero Sánchez, al magistrado Soto Morales, al maestro Guerrero Gutiérrez por su brillante participación en esta mesa. Muchas gracias a la conducción, a la moderación de la consejera William Salazar y
En especial mi agradecimiento para el señor magistrado Reyes Rodríguez Mondragón y Felipe de la Mata Pizaña, quienes construyeron la posibilidad de este foro. Muchas gracias, magistrados. Esto es importante porque precisamente nos muestra a la Sala Superior de cara a la sociedad mexicana, a una nueva integración, y que precisamente la idea de este foro es generar o permear hacia la sociedad mexicana el pensamiento de que esta Sala Superior tiene como meta aparecer realmente como un tribunal abierto. El maestro Guerrero Gutiérrez nos ponía de relieve esta posición nada agradable de desconfianza, nos hablaba incluso del 56% de un indicador de desconfianza en relación con la Sala Superior. Esta es precisamente la tarea que quiere emprender esta nueva integración de la Sala Superior, quitarle este rostro a este tipo de encuestas formuladas respecto a la sociedad. Empezaré señalando nada más algunos conceptos que van a guiar mi intervención. Empezaré por señalar que Norberto Bobbio, en la obra El futuro de la democracia, aseveró que la transparencia tiene como propósito erradicar para siempre de la sociedad humana el poder invisible, para dar vida a un gobierno cuyas acciones deberán haber sido analizadas en público como fundamento de la legitimidad. Ya no basta entonces que se diga que la argumentación jurídica es la que da sustento a la legitimidad de un tribunal. Creo que ahora el tribunal abierto, con todos sus matices y en todas sus vertientes, es lo que también afianza esa legitimidad. Así se dice que democracia y transparencia son términos que se evocan mutuamente. Un régimen democrático, por supuesto, es más que un sistema en el que la ciudadanía participa a través del voto. Es un sistema en el que existe una amplia participación social. El complemento que genera equilibrios en la democracia, y más ahora en la era de la tecnología informática, es desde luego la protección de datos personales, entendidos estos como cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable, y por datos personales sensibles, aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación identificamos a la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales como los elementos esenciales en la consolidación de un Estado constitucional y democrático de derecho. En ese sentido, yo quisiera, a partir de estos conceptos, ir platicando con ustedes algunos temas que nos interesan precisamente para mostrar ese nuevo rostro que considera esta actual integración debe tener el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y para esto me servirá de punto de arranque el tema relativo al cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia. Quiero significarles a ustedes que ha sido instrucción de la Sala Superior que en el cumplimiento de estas obligaciones y en específico de las obligaciones genéricas, de las obligaciones comunes que establece el artículo 70 de la Ley General y los lineamientos expedidos por el Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, todas las áreas administrativas y jurisdiccionales cumplan en tiempo y forma con estas disposiciones genéricas. Así, de esta suerte, se ha construido por parte de la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, un trabajo coordinado con las distintas áreas involucradas, de tal forma que desde cualquier computadora ya se ha dado la instrucción. La ciudadanía puede consultar tanto el marco normativo, la estructura orgánica, las metas y objetivos, las remuneraciones a las que nos hacía referencia el maestro Guerrero, las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos, las condiciones generales de trabajo, la información curricular, los trámites y requisitos, la información sobre adjudicaciones, informes del padrón de proveedores y contratistas, donaciones y estudios financiados con recursos públicos. Es este el rostro que, insisto, quiere dar la Sala Superior ante la ciudadanía en el cumplimiento de la transparencia. Me referiré ahora a las obligaciones focalizadas ya y previstas en el artículo 73 de la Ley General. Se identifican muy fácilmente en tres rubros. El primero relativo a las tesis y ejecutorias que en el Semanario Judicial de la Federación deben publicarse. En este caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como es conocido por todos ustedes,
tiene una página de internet en donde está contenido el sistema de consulta de la jurisprudencia. Nos preocupó y fue un punto que se llevó a debate a la Sala Superior con la participación del coordinador de jurisprudencia, en el sentido que la página no resultaba del todo amigable y tenía algunos contratiempos. Se han girado ya las instrucciones correspondientes y se está trabajando con el área de informática a fin de dotar de herramientas más eficaces a la consulta correspondiente para hacerla más accesible, más amigable con el que está consultándola. En este caso, también debo comentarles que nos adelantaba el coordinador de jurisprudencia que se está trabajando ya la implementación de las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, también con componentes y herramientas que permitan una consulta rápida y eficaz por los temas que se involucran y que quieran ser motivo de consulta. Por otra parte, en este punto sí es interesante el planteamiento y va en la lógica de lo que nos comentaba la maestra Calero, las versiones públicas de las sentencias. En este caso, hemos considerado nosotros que debemos trabajar todas las sentencias en su integralidad. ¿Y por qué se tomó esta decisión? El Comité de Transparencia, en una reunión de trabajo, a fin de cumplir con la obligación que establece esta fracción 2 del artículo 73, deliberó cuáles sentencias tenían que ser motivo de protección de datos personales. Y llegó a la conclusión de que prácticamente todas las sentencias, analizando caso por caso, tenían que ser llevadas, insisto, en su integralidad por considerar que son de interés público. ¿Y por qué se tomó esta decisión? En la lógica de que el ciudadano que va a ejercer su derecho al voto tiene que estar plenamente informado. Y obviamente secundado por un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que nos señala lo siguiente, permítanme la cita. El discurso político, dice la Corte, está más directamente relacionado que otros con la dimensión social y con las funciones institucionales de las libertades de expresión e información. Por tanto, proteger su libre difusión resulta especialmente relevante para que estas libertades desempeñen cabalmente sus funciones estratégicas de cara a la formación de la opinión pública, dentro del esquema estructural propio de la democracia representativa. Una opinión pública bien informada es un instrumento imprescindible para conocer y juzgar las ideas y acciones de los dirigentes políticos. El control ciudadano sobre las personas que ocupan o han ocupado en el pasado cargos públicos fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de todos los involucrados en la gestión de los asuntos públicos, lo cual, dice la Corte, justifica que exista un margen especialmente amplio de protección para la difusión de información y opiniones en el debate político o sobre asuntos de interés público. Es así que la Sala Superior avanza en ese sentido y considera pertinente que prácticamente todas sus sentencias son de interés público precisamente porque convergen a esta información a la que se refiere el más alto tribunal como una de su doctrina judicial. Únicamente se consideró por parte del comité excluir aquellos asuntos de carácter laboral, y eso porque la experiencia, el magistrado de la Mata no me dejará mentir, nos llevó a la siguiente situación, en un asunto de carácter laboral, en donde obviamente como demandado participa el Instituto Nacional Electoral, se realizó el trámite correspondiente, la sentencia se subió completa a la página del tribunal y con posterioridad se nos presentó precisamente la petición de supresión de esta comunicación, de esta difusión. ¿Qué sucedió? Primero nos percatamos de que aquí se alegaba por parte del trabajador la posibilidad de una discriminación, porque él señalaba que en virtud de que se difundió la existencia de este juicio, fue rechazado en otros trabajos. Y bueno, eso nos llevó a la reflexión de que necesariamente tenemos que sopesar cada juicio laboral
para ver si es necesario o no realizar la protección de datos personales. ¿Por qué? Porque tiene una naturaleza diferente a lo que hemos comentado hace unos minutos en relación con el derecho a la información de los ciudadanos. Y por otra parte, las versiones estenográficas de las sesiones públicas, este apartado también se encuentra debidamente cumplido. Y no solamente a través de las versiones estenográficas, sino porque existe un repositorio digital para revisar todas las sesiones públicas, tanto de la sala superior como de las salas regionales. Las listas de acuerdos también son adecuadamente publicadas con la integralidad correspondiente por converger también esta necesidad de información en cuanto a la tramitación de los procesos de naturaleza electoral. ¿Qué otras acciones se han emprendido en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para llevar a este órgano a ser considerado como un tribunal abierto? Se ha considerado ya la traducción a lenguas indígenas en las sentencias que lo ameritan, lo que se hacía referencia también, las sesiones televisadas y por internet de la Sala Superior y Regionales del Tribunal, el uso cotidiano de redes sociales para divulgar su función, una convocatoria constante de académicos, jueces y organizaciones no gubernamentales a discutir las sentencias judiciales mediante observatorios judiciales, clasificación y puesta a disposición de la información jurisdiccional en internet y en aplicaciones tecnológicas denominadas JUS Electoral y Tribunal Abierto, utilización del correo electrónico para notificar acuerdos y resoluciones y sentencias, así como capacitación en línea en materia electoral. Quiero adelantarles, precisamente también con otro reconocimiento, y han hecho una labor espléndida los señores magistrados Reyes Rodríguez y Felipe de la Mata, que hemos ido caminando de la mano en coordinación, en un diálogo constante con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, preocupados precisamente por esta legitimidad que debe buscarse hacia la sociedad mexicana con miras a las tareas constitucionales tan importantes que tiene este tribunal. Y en ese caminar juntos, en ese diálogo que ha tenido la Sala Superior con el INAI, surgió la propuesta de explorar la posibilidad de celebrar un convenio. En ese convenio que se está trabajando, precisamente se incluyen algunas de las ideas que nos manejaba el maestro Guerrero. Primero, ¿qué se busca ahí o cuál es la propuesta de trabajo? Incluir en las respectivas páginas de internet de ambas instituciones a la página de la otra parte, para que exista o se continúe generando ese diálogo de comunicación. Segundo, intercambio de experiencias y retroalimentación sobre gestión, tratamiento y conservación de archivos y cultura de transparencia, de acceso a la información y protección de datos personales. Tres, se explora la posibilidad de instrumentar la incorporación al programa de comisiones abiertas para viajes de servidores públicos a efecto de que sea objeto de escrutinio ese renglón, y no solo respecto del dónde, cómo y cuánto se gastó, sino de los beneficios que generó para la propia institución. Es una parte que se está trabajando y que precisamente abona a esta legitimidad que se busca. Ojalá pronto pudiera concretarse esta herramienta de trabajo en la que participan estas dos instituciones. Debo referir que fue una idea formidable el que se señalara que pudiera desarrollarse y difundir un portal único de justicia electoral para la consulta de criterios y resoluciones, así como de expedientes de los tribunales electorales de todo el país. Quizá esa herramienta sea trabajada con el acompañamiento del INAI, seguramente requerirá otro tipo de asesorías, otro tipo de participaciones en relación con el manejo de las tecnologías y quizá convenios específicos con tribunales electorales locales. Y finalmente señalaré que un punto, y no son todos, pero nada más de manera enunciativa los he traído a esta charla, el vincular los acervos documentales digitales en la medida en que los derechos de autor permitan su publicación y su subida a las páginas correspondientes. Son puntos en los que se está trabajando en este convenio y que ojalá pudieran seguir transitando hacia el éxito. Bien, en materia de desafíos, sí quisiera señalar, muchas gracias,
que nosotros consideramos no solo que el Tribunal Abierto tenga esa calidad o esa calificación por su participación en televisión o en Internet, sino que en realidad la ciudadanía se acerque a este órgano jurisdiccional a través de una coparticipación crítica de nuestras tareas, seminarios de profundización judicial, publicaciones especializadas, jornadas de difusión, regionalización de ferias del libro. Incluso en algún momento me aventuré a pensar en lo personal la posibilidad de contar con la participación de amicus curiae en asuntos de relevancia. Desafortunadamente aquí los asuntos por su temporalidad llevan una vorágine, los tiempos son muy reducidos, pero habría que explorarlo poco a poco en el desarrollo de las tareas de esta sala superior. Quizá también explorar la posibilidad de que las sentencias puedan ser subidas a la plataforma, a la página del tribunal y recibir directamente las críticas de académicos, llevarlas a las universidades, platicarlas con las instituciones especialistas en la materia para escuchar críticas y posicionamientos en relación con los razonamientos jurídicos de las sentencias. Y pues además me sumaría a la propuesta del señor magistrado Soto Morales en cuanto al ejercicio constante de sentencias ciudadanas. Creo que aquí tenemos una dicotomía porque a la par de que tenemos que valorar las posiciones que son técnicas o muy técnicas a veces en el ámbito jurídico, traducirlas a un lenguaje ciudadano. Son desafíos que tendrá que enfrentar esta sala. Concluyo así rápidamente con 2 puntos nada más. El primero, yo creo que sí tenemos que trabajar en una minería de datos georreferenciada, porque nuestras estadísticas actualmente yo las observo como numéricas, más que cualitativas. Creo que es un buen ejemplo el Consejo de la Judicatura Federal cuando establece, por ejemplo, clasificación de tipo de delitos por zonas. Yo creo que aquí puede hacerse un ejercicio similar, observando el tipo de juicios, las entidades en donde más impactan, qué tipo de litigios se traen a colación. Esto, evidentemente, para llevar la información a los interesados, a los ciudadanos interesados, pero también sirve como una herramienta prospectiva y de planeación, con miras al proceso electoral 2018, que no va a ser muy fácil. Y finalmente creo que sí pudiéramos tener el reto de ir construyendo en nuestra normatividad el tema del habeas data. Para a través de este mecanismo, de este instrumento, hacer efectivos los derechos ARCO al interior de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchísimas gracias. Rebasé el tiempo, espero me disculpen. Muchísimas gracias, magistrado, por su exposición en donde nos comparte todas las propuestas que tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su transformación como tribunal abierto. Sin duda, grandes retos en los cuales se incorporan nuevos elementos y para lo cual también los organismos públicos locales electorales tienen un papel importante, sobre todo en la incorporación de las sentencias de cada uno de los tribunales locales electorales. Me parece que sería muy benéfico para todos. Ahora bien, si les parece, pasamos a la sesión de preguntas y respuestas, en la cual tenemos algunas. Si les parece bien, sería unos minutos nada más, unos 2 minutos, 3 minutos para que ustedes pudieran contestarlos. Y en este sentido, nos preguntan, ¿qué áreas de oportunidad existen en los portales de Internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en concreto para la maestra Calero? En segundo lugar, al maestro Guerrero, ¿cómo podemos generar mecanismos internos para lograr que las políticas de transparencia sean adoptadas por todos en las instituciones judiciales? Para el magistrado Morales, si usted considera pertinente testar algún tipo de situaciones como lo es las placas de circulación de un vehículo oficial utilizado por un funcionario de alto rango. Y por último, para el magistrado Alfredo Fuentes, nos preguntan si las estrategias con el INAI, por ejemplo, son estrategias que deben de continuar en la óptica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Sin más, le cedo el uso de la voz a la maestra Calero. Específicamente el portal de transparencia de la Suprema Corte ha tenido mejoras en el sentido de hacerlo accesible. Entonces, se tiene una visión no solo en, digamos, para cuestiones tecnológicas, sino también de la infraestructura física de la Suprema Corte para hacerlo accesible a personas con discapacidad, con una discapacidad visual, discapacidad auditiva y discapacidad también intelectual. Entonces, si ustedes entran, es mucho más amigable y esto se está haciendo con la colaboración, tengo entendido, no lo lleva a mi área, pero tengo entendido que se está haciendo con una organización que se dedica exclusivamente a volver este tipo de plataformas accesibles. Entonces, digamos, sí creo que es un gran ejemplo de hacia dónde se puede ir, porque justo cuando estaban hablando mis otros compañeros, uno de los temas que surgió y que puse aquí como importante, que no es solo, digamos, la importancia radica no solo en publicar información por publicarla, y creo que un gran ejemplo es cómo retrocedió en facilidad los portales de transparencia del gobierno, específicamente del Ejecutivo. Antes era mucho más fácil encontrar información y en un afán de unificarlos, ahora se volvió complicadísimo buscar información en los portales de Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en fin. Entonces, no solo es la publicación de la información, sino cómo se publica esa información de manera tal que pueda ser utilizada por las personas. Muchas gracias, maestro. Maestra, perdón. Es el turno del maestro Guerrero. Perdón. Brevemente, sobre mecanismos internos para garantizar transparencia, a mí lo que se me ocurre decir aquí es que lo que es fundamental es que los magistrados den el ejemplo, a que los magistrados estén convencidos de que la transparencia y la rendición de cuentas son valores fundamentales de las burocracias modernas en los contextos democráticos y que impulsen ellos el tema. En ese sentido, el que en este tribunal estén magistrados como Reyes Rodríguez, como Felipe de la Mata, como el magistrado Felipe Alfredo Fuentes, pues sí da muy buenas esperanzas de que ahora sí avance la transparencia en este tribunal y más con los proyectos y las acciones que ya están empezando a desplegar los magistrados y que mencionó previamente el magistrado Alfredo Fuentes. La reverencia, digamos, con la que se trata a los magistrados en los tribunales, a los ministros en la Suprema Corte, pues les da a ellos una responsabilidad, me parece que mayor, de obrar con el ejemplo. Y yo después de escuchar lo que dijo el magistrado Fuentes, pues los felicito, qué bueno que la están impulsando, creo que le pueden dar la voltereta al marcador. Ojalá dentro de poco tiempo esto tenga impacto en las mediciones, en los índices, y estemos celebrando el ascenso del Tribunal Electoral en este índice internacional y también de acceso a la información y también en el índice de confianza en México. Felicidades. Muchas gracias, por favor, magistrado. Muchas gracias, por favor, magistrado. Gracias. Gracias. Por ejemplo, en esta cuestión del exceso de testar datos personales, me parece, yo siempre se lo he atribuido por ahí un tríptico que tengo aquí enfrente de mí, donde prácticamente todo hay que censurar, ¿no? Y viene sentencias o resoluciones, listas de notificación, pasaportes, formas migratorias, títulos profesionales, constancias de asociaciones religiosas, o fotografías. Hay unas cuestiones que tienen su naturaleza donde dice, sí, el nombre, los alias, los seudónimos, el domicilio completo, el RFC, cuentas bancarias, números telefónicos. Y, por ejemplo, aquí me preguntan, las placas de un coche. Inclusive el tríptico dice específicamente, ¿no? Datos de registro de identificación de vehículos, matrícula, número de motor y número de chasis,
Las placas todavía diría, puede ser relativamente identificable. Bueno, tendría que irme yo a la dirección de tránsito y preguntarle, oye, las placas de este coche, ¿de quién son? Pero yo no puedo imaginar cómo el número de motor y el número de chasis de un coche van a decir, mira, el número de motor 252525 es el coche Carlos. No veo la manera en que haya esta relación de datos personales. Y si nosotros vemos el listado de cosas que hay que censurar, dice uno, ¿pero por qué? Yo creo que lo que se tendría que hacer es que cada vez que vamos a hacer una versión pública, tendríamos que justificar cada dato por qué estamos haciendo el testado correspondiente. Yo creo que en esta manera se va a terminar esa práctica, ¿no? Porque estar fundando y motivando cada párrafo 2 o 3 numeritos, yo creo que va a decir, no, pues entonces ya vamos a la cuestión de la transparencia y evitar esto que estamos haciendo, ¿no? Muchas gracias. Gracias, magistrado. Por favor, magistrado Fuentes. Muchas gracias. La pregunta es si las alianzas estratégicas del Tribunal Electoral que ha tejido con organismos como el INAI deben continuar y qué instituciones se podrán sumar. Desde luego, es un trabajo inacabado. Considero que el tribunal debe explorar, además de esta alianza, algunas otras que fortalezcan precisamente la legitimidad en la materia. Creo que sería pertinente que vinieran con nosotros universidades, facultades de Derecho, observatorios electorales, como creo que ya se viene haciendo, y para mí sería una estrategia adecuada para seguir construyendo hacia un tribunal abierto. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues con esto damos terminado esta sesión de preguntas y respuestas y sin más damos el agradecimiento hacia el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hacia sus magistrados e integrantes por estar fortaleciendo esta cultura de rendición de cuentas y sobre todo hacia el tratamiento del derecho a la información. En este sentido, pues nos llevamos grandes retos de parte de las instituciones, pero también de parte de los analistas que nos acompañan y a quienes también le doy las gracias por habernos acompañado en esta mesa. Sus disertaciones fueron brillantes y nos llevamos esa reflexión. Al respecto, pues tenemos las versiones públicas, habrá que justificarlas de manera puntual del por qué estamos tratando de quitar algunos datos, pero sobre todo nos llevamos la idea de que la información y la transparencia deben de estar en formatos accesibles y amigables. Podremos tener mucha información, pero si no la tenemos al alcance, no vamos a tener la posibilidad de poder utilizarla. Muchísimas gracias y con esto concluimos esta mesa. Gracias. Agradecemos la distinguida presencia de quienes integraron esta mesa. Que tengan muy buenas tardes. Agradecemos y despedimos a todas y a todos ustedes. Los invitamos a estar de nueva cuenta aquí en este auditorio a partir de las 4:20 de la tarde. Les agradecemos a todas y a todos ustedes su presencia. Buenas tardes, buen provecho.